Gracias, gracias. Gracias. Solo para confirmar, ¿están viendo la presentación ya? Sí, la vemos y está en la primera página donde está el nombre. Perfecto. Ok. Elser, ¿inicias tú o inicio yo un poquito? Inicia, bueno, ahí también hacer una pequeña introducción de que, bueno, no pudimos estar un poco en sitio, pero vamos a tratar de que esta aplicación de ataques a directorios activos modernos, que hoy en día juegan un papel muy crítico e importante en las infraestructuras de las tecnologías, cómo podemos fácilmente, a través de malas prácticas de configuraciones, tomar el control del directorio activo. Ok. Bueno, ya acá nos han presentado creo que de una buena forma, así que podemos seguir un poquito adelante. Eh, la agenda, vamos a hablar la introducción de Active Directory, un poco sobre lo que es la entidad certificadora, un par de demos de cómo explotar o comprometer totalmente un directorio activo y bueno, al final recomendaciones. Eh, l- la presentación está enfocada a básicamente cómo comprometer el DC de una manera que a través de este servicio que probablemente esté instalado en su infraestructura y que en conjunto a través de certificados podemos tomar el dominio. Existen múltiples ataques, por lo menos hoy en día, de tomar el directorio activo y este es uno por lo menos de los más sigilosos y bueno, contarles un poco de nuestras historias que a nivel de las pruebas de penetración que ejecutamos con los clientes, nos damos cuenta que incluso teniendo medidas de seguridad como ActiveDirect, IPS, EDR, anti-malware y demás, pasamos por desapercibido, ya que a nivel de la red, este comportamiento de la entidad certificadora en conjunto con el dominio pasa como muy desapercibido y nos permite tomar el control total de la infraestructura. Ujú. Adelante. Esa imagen que están viendo ahí, ¿se les hace conocida? Tal vez si levantan la mano algunos, la han escuchado, es un meme. Esta imagen es una imagen que nos gusta utilizar cuando pues presentamos en conferencias a modo de agradecer a los presentes de el haber venido a la conferencia, haberse presentado. Entonces siempre usamos como, ¿por qué tan elegantes? ¿Por qué tan elegantes estamos hoy? Porque estamos en el B-Side de Panamá. Ok. Básicamente, el directorio activo es un servicio a nivel de Windows que la verdad nos permite tener una administración de computadoras, grupos, políticas y usuarios. Creo que es un eh, pequeño acá servicio que juega un papel muy importante. Una vez por lo menos cuando los atacantes llegan a comprometer este servicio, es como el game over, o sea, puedes llegar a tener acceso a distintos equipos o servidores que probablemente jueguen un papel importante dentro de la infraestructura. Básicamente funciona para el tema de autenticación a través de usuarios, a través de servicios y bueno, es ampliamente utilizado a nivel mundial por las organizaciones. No quiere decir que por lo menos utilizar Active Directory sea malo, creo que hemos visto buenas charlas, por lo menos de cómo por lo menos fortalecer y demás. Pero sin embargo, sabemos que es un trabajo arduo mantener esa parte de la defensa, eh, configurar bien los servicios, las políticas, andar parchando. Y dentro de todo, es como el corazón de nuestra red. Adelante. Básicamente los componentes que están conformados el directorio activo, está el controlador de dominio, está la base de datos de NTDS, que es básicamente donde se encuentran los hashes almacenados. También tenemos un poco de lo que es la autenticación a través de tickets. Y más importante, los administradores de dominio. A nuestra experiencia, cuando estamos realizando un pequeño pentest, básicamente lo que buscamos es los administradores de dominio. Una vez por lo menos tomamos estos usuarios, vamos a tener el control total de las máquinas que tengan acceso a estos usuarios de dominio. También existen diversos otros usuarios que probablemente tengan pocos privilegios, otros con más privilegios, pero principalmente siempre vamos detrás sobre los domain admins, ya que a través de ellos nos van a permitir a extraer contraseñas, credenciales o ejecutar comandos remotamente. Entonces, estos componentes son importantes mencionarlo para el tema del funcionamiento del directorio activo. Este por lo menos acá es un pantallazo de cómo por lo menos se pudiera ver un esquema o una radiografía de lo que estará conformado un directorio activo.
para hacer un mapeo. A nivel de esto, existen herramientas como Bluehost, que básicamente te permiten identificar cuáles son los usuarios que están conformados, quiénes tienen permiso, cuáles son vulnerables. Esta es una herramienta que, si lo corres, te va a permitir identificar básicamente cómo está el AD. Si aquí hay un usuario con altos privilegios, cuántos usuarios de dominios tienes. Tienes como, digamos, una radiografía de cómo se encuentra configurado. Al momento también de hacer pentest, es como que la primera fase que ejecutamos también para enumerar y ir detrás por lo menos de los domain admins, que son los usuarios que nos van a permitir tener casi el control total de toda la red. Es una herramienta que se los recomiendo probar. Básicamente es un script en PowerShell y luego a través de eso extrae unos resultados a través de un archivo zip y luego básicamente lo cargamos en otra herramienta y nos permite ver gráficamente todo el detalle de qué usuarios se nos está escapando por ahí, que tengan un permiso o usuarios que no se hayan cambiado las contraseñas y demás. Estos son algunos vectores que cuento. De al momento, por lo menos cuando estamos ejecutando pentes, eh, tomar la ruta, por lo menos de qué usuarios vamos a comenzar a enumerar o buscamos encontrar su hash o su contraseña para tener acceso. Eh, Usualmente también para los ransomware o para los APT, el AD juega un punto muy importante. Aquí tenemos por lo menos un TOC de ransomware que a medida de su comportamiento es infectar a través de un malware y luego hacer escalamiento de privilegio hasta llegar hasta el directorio activo, ya sea por cualquier otro método, ya sea explotando una vulnerabilidad de un directorio activo, de una aplicación, de enumerando archivos y demás. Entonces, cuando a veces escuchamos el tema de que, wow, nos tomó un ransomware y la parte, por lo menos cuando comenzamos a hacer threat hunting, hay que tener muy claro cuál es ese comportamiento de que lo que haría un atacante. eh, Básicamente él cómo llegó allá. Probablemente explotó una vulnerabilidad a través de una aplicación web o a través de un phishing. Y si se fijan, por lo menos acá tenemos un diagrama, por lo menos de FAI report, del comportamiento de este ransomware. No está haciendo algo que sea diferente a lo que por lo menos se hace en un pentest o se hace en una simulación de adversarios. Él básicamente está enumerando usuarios de dominio, está viendo equipos de computadoras, cuáles son los administradores, eh, está haciendo toda esa parte de enumeración para luego buscar un usuario que le permita tomar un equipo y que básicamente llegara al directorio activo para luego tener el control total. La mayoría de estos ransomware, por lo menos cuando hubo el Conti Leaks a nivel de ransomware, publicaron distintas técnicas que básicamente se ejecutan en un red teaming o en un pentesting. Básicamente es que buscas evadir a nivel de malware y luego, después de esa fase, vas a comenzar a explotar diversas vulnerabilidades a través del directorio activo para tener acceso. Entonces, no estamos muy lejos de lo que están haciendo por lo menos estos grupos cibercriminales, que al fin y al cabo por lo menos también utilizan estas técnicas de red teaming para comprometer la organización. Y créanme que luego, después de obtener esa D, probablemente sea algo un poquito diferente, que es la parte de la infraestructura de Ransomware as a Service, que básicamente ellos van a ejecutar por lo menos su malware y que éste se conecte a través de un CDO que está externamente. Por lo menos este ransomware está utilizando Cobalt Striker, que es un CDO muy famoso, eh, en donde te permite por lo menos ejecutar diversos equipos o máquinas una vez comprometidos y remotamente ejecutar comandos. Pero digamos como que esa será la segunda fase en donde viene el tema de evasión para que digamos no te detecten cuando una vez comprometen estas cantidades de usuarios. Pero lo interesante acá es que este tipo de ataques, por lo menos lo que son a nivel de certificado, utilizar Bro ejecución de comandos, Gramapex y demás, no estamos muy lejos a lo que hace un atacante. ¿Qué ventaja te da a ti conocer cómo explotar un directorio activo al momento de hacer threat hunting? Se te va a hacer muy fácil por lo menos reconocer los comandos que utilizaría este tipo de ransomware atacante. Por el momento digamos que llegó tal ransomware nuevo, pero si comienzas a ver los logs a nivel de Microsoft, ves comandos muy similares a que probablemente estés ejecutando en el red team y el pentesting y te dan una visibilidad por donde se movió el atacante y demás. ¿Ok? Esto por lo menos acá es una muestra del kill chain. Básicamente, cuando estamos haciendo pentes,
cómo iniciamos a través del compromiso inicial, es la parte de reconocimiento, vemos el tema de escalaciones de privilegio, eh, comienzas a enumerar aplicaciones, luego ver cómo vas el tema de evasiones antivirus. Pero ¿qué pasa? Llega un punto donde probablemente comienzas a tener usuarios con pocos privilegios. Y esto te puede tomar un poquito de tiempo, en donde tienes que luego ver cómo escalas, ya sea que tienen una buena configuración a nivel de la D, tienen unas buenas políticas de contraseña, tienen doble factor de autenticación, tienen varias configuraciones que no te van a permitir escalar privilegios una vez tengas un usuario de dominio con pocos privilegios. Entonces, ¿qué pasa acá? Con este ataque de ADCS, automatizamos mucho esa parte. Podemos pasar de un usuario con pocos privilegios a tener un usuario con muchos privilegios para tomar total control del dominio y una vez ya básicamente la flechita, por lo menos del compromiso inicial, ya iría a la parte de exfiltración. Automáticamente es como un poco más rápido comprometer el AD. Acá, por lo menos a nuestra experiencia, por lo menos con Gerardo, que hemos hecho pentas en conjunto, eh, básicamente explotando con esta vulnerabilidad de ADCS, nos puede llegar a tomar hasta máximo como 30 minutos luego de enumerar todo el dominio, comprometer toda una organización y sacar aproximadamente todos los hashes y demás. Que usualmente empezar, por lo menos, a buscar contraseñas en carpetas o contraseñas en descripciones o archivos por lo menos que contengan información o ataques como NTML Relay, que son otros ataques que probablemente no lleguen a funcionar si digamos se tiene una buena correcta configuración a través del SBMB y demás. Pero con ADCS explotando esta vulnerabilidad que también no es que sea un poco vieja, sino que básicamente también tiene un poco de años recientes, creo que de 2020, 2000 por acá, ya comenzó por lo menos a tener como foco por los atacantes y a partir de ahí comenzaron a automatizar distintas vulnerabilidades. La entidad certificadora dentro del dominio juega un papel de que nos permite crear certificados, ya sea para servicios, para autenticaciones de de usuarios y también por lo menos crear certificados locales dentro de la infraestructura para por lo menos tener una comunicación correcta. ¿Ok? Ok, como mencionó Elser, este es el CyberKill Chain, fue creado por Microsoft. Aquí debajo les dejamos el link para que lo puedan leer, es súper interesante. Y es eso, lo que consiste, cómo ver el ciclo de vida del ataque desde la parte externa, donde puede ser por una aplicación que está publicada, por un VPN con alguna vulnerabilidad o por un phishing, y cómo el atacante salta a esa línea y llega a la parte interna y hace todo ese movimiento, todo ese reconocimiento para adquirir credenciales privilegiadas y poder llegar a lo que es la joya de corona, ¿verdad? El controlador de dominio y poder desplegar su ransomware, su exfiltración o la información, dependiendo del objetivo que tenga, el grupo atacante, lo que él necesita o lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, lo que les venimos a presentar hoy y lo que queremos concientizar realmente es ese vector de ataque que ya tiene varios añitos, como 2019, 2020, como dijo Elser, que va a permitir al atacante evitarse todos estos ciclos que puede tardar varios meses y aplicarlo en 30 minutos, una hora, 12 horas, menos de una semana o dependiendo si lo intrusivo o las huellas que quiera dejar al atacante, pero se va a ahorrar mucho tiempo y va a poder hacerlo así como esta línea de una forma directa. Lo que estamos diciendo, aunque se vea ahí en la teoría, la verdad es que es real. Aquí les traemos un ejemplo de lo que es el APT29. Para quienes no conozcan qué es un APT, es una amenaza persistente avanzada. Ya estamos hablando del top de los cibercriminales, de las amenazas externas, toda esa parte que busca dañar o perjudiciar empresas, gobiernos. Entonces, en este caso, el AP29 ha sido reconocido o está identificado como un grupo ruso. Y Mandiant, que es una empresa de investigación de ciberseguridad muy famosa, parte de Google, en
un evento en el que estuvo ahí analizando qué fue lo que pasó, ya empieza a descubrir cómo los atacantes empiezan a utilizar este vector de ataque, que es el ataque Active Directory Certification Services. En este caso es, pues, certificados, plantillas vulnerables, que ya vamos a ir viendo poco a poco cómo es que se ejecuta este vector de ataque. Entonces, nada más para repasar un poquito, el grupo lo que hizo fue un compromiso inicial a través de un spear phishing. Seleccionaron una víctima, enviaron un correo, la víctima cayó, ejecutó el archivo que estaba adjunto, el archivo empieza a trabajar, empieza a hacer su trabajo, logran un punto de apoyo y ya inician con la escalada de privilegios. Entonces aquí tienen dos técnicas marcadas. Kerberos Hosting, que busca ver cuentas de servicio que tengan contraseñas débiles para tratar de craquear los tickets, y el ataque que vamos a ver hoy, que es vulnerabilidades en los certificados. Entonces, ya después de estas vulnerabilidades en los certificados, el grupo lo que hace son movimientos laterales, pero para recolectar información, para ver dónde están los equipos claves a los que se puedan mover y terminar su misión. Por acá el artículo de Mandiant, por aquí les dejamos el link también para que puedan leerlo. Aquí es donde ellos dicen que pues, también fue observado que estaban explotando esas configuraciones y que les tardó aproximadamente 12 horas en poder comprometer esa red. Pero bueno, ya estamos hablando de Active Directory Certification Services. Veámoslo un poco más en detalle para poder entender mejor en qué consisten estos ataques y qué es justamente lo que tenemos que proteger para evitar caer víctima de un grupo de estos o de otro grupo, ¿verdad?, malintencionado. Entonces, ¿qué es Active Directory Certification Services? Active Directory Certification Services es un rol que se instala en Windows Server para crear lo que es una PKI, que es una infraestructura de llave pública. Entonces, por medio de su rol, los administradores de la red van a poder crear, configurar y desplegar lo que son los certificados. Para quienes no recuerden qué es la infraestructura llave pública, es toda la infraestructura que se compone para poder emitir certificados que les van a poder ayudar a lo que es asegurar las comunicaciones, la parte de la confidencialidad de datos en tránsito o también en reposo. Entonces, la PKI podemos encontrar de dos tipos. Podemos encontrar de la parte externa, que es la más conocida. Cuando accedemos a un servidor web, vemos el candadito, revisamos el certificado que tiene ese candadito para validar que estamos hablando contra el servidor que queremos hablar. Entidades que generan esos certificados famosas, GoDaddy es una famosa, y hay muchas más, ¿verdad? Pero también podemos implementar la PKI en la parte interna. ¿Por qué se implementa en la parte interna? Microsoft sacó esta solución por el tema de los costos que puede generar desplegar una serie de certificados a nivel interno. Estamos hablando que hay empresas que pueden tener 3.000 equipos, 3.000 usuarios. Entonces, Microsoft sacó su solución y a nivel de presupuesto, pues es más fácil, es más económico para el administrador de red generar internamente su PKI y desplegar sus certificados de autenticación y demás cositas que ya vamos a ver. Entonces, nada más para repasar un poquito, por acá, parte de la infraestructura de la PKI, la Certification Authority, perdón, después de la Certification Authority, usualmente se utiliza una Certification Authority pero subordinada, que vamos a usar como respaldo. Luego están los certificados que se van a emitir y ya todo el proceso del usuario o el equipo que va a pedir los certificados. Nada más quiero hacer un paréntesis por acá, y es que una de las recomendaciones cuando se instala una infraestructura de llave pública de parte de Microsoft a nivel interno, recomiendan que la Certification Authority esté offline y que se trabaje con la subordinada. Por el caso de que sea comprometida o tenga algún fallo, se pueda volver a activar la Certification Authority principal y desde ahí decirle que la Certification Authority ya no sea válida. Entonces se revoca desde ahí. Entonces eso es un pequeño detalle que también pueden investigar más adelante para quienes administren este tipo de infraestructuras. Componentes importantes de la entidad certificadora de Microsoft. Tenemos la Certification Authority, que es la entidad que se va a certificar. Vamos a tener también lo que es un servidor de inscripción web,
que funcione también para cuando usuarios o equipos van a pedir certificados, pero van a ir a solicitarlos a un portal web. Luego tenemos muy importante y en lo que se centra gran parte del resto de la charla hoy, que son las plantillas o los templates de los certificados digitales. Esas plantillas existen porque Microsoft ha generado una serie de plantillas para facilitar el trabajo a los administradores, para evitar justamente el riesgo de que se creen plantillas con malas configuraciones. Entonces, cuando entras a una entidad certificadora, vas a ver un montón de plantillas que ya están creadas por defecto para facilitar lo que es la gestión y desplegar el certificado cuando un usuario lo necesite. Después, por supuesto, necesitamos lo que es la llave pública y privada que van a firmar, perdón, los certificados. Y ya por último, saliendo de la fábrica, el certificado que nos va a servir para instalarlo en el equipo o para que el usuario pueda autenticarse. Propósitos de los certificados, propósitos comunes, directivas de aplicación, se dice dentro de lo que es la infraestructura. Entonces, ¿para qué nos sirven estos certificados? Esto que hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces, uno de los propósitos es para lo que es la firma digital, firma de documentos, para firma de código. También hay empresas que utilizan código de PowerShell o de otros lenguajes de programación y quieren firmarlo porque tienen tan restringida la política interna de manera de que ellos solo permiten que el código que es autorizado por ellos, pues sea el que se puede ejecutar, ¿verdad? También para lo que es la firma de correos, el no repudio por ahí, para validar quién está enviando X correo o cifrarlos. También tenemos para lo que son los servidores web, certificados TLS, SSL, cuántos han realizado análisis de vulnerabilidades o pentesting, corren un Nessus y les sale una vulnerabilidad muy conocida que es que el certificado de X servidor no es válido o no es de confianza. Entonces, con este certificado, al desplegarlo por una GPO, nos va a salir que pues, son de confianza o en los RDP también. Y también, muy importante, certificados de autenticación de usuarios y certificados de autenticación de equipos. También sirven para las VPNs y también lo vemos mucho para autenticación de red en lo que es el protocolo 802.1x. Entonces, esos son los propósitos principales para los que se crea la entidad certificadora interna y para la que se va a utilizar los administradores de red. Si en la Sí. infraestructura interna no tiene ninguno de estos propósitos, la recomendación es no tener la entidad certificadora porque no la van a necesitar. No, y también Nada por lo más. menos en algunas infraestructuras, ahí disculpa Gerardo, que no hemos topado, le comentamos al cliente, conoces de este servidor y la verdad, por el simple funcionamiento que a veces corre la infraestructura, no desconocen de que está instalado. O sea, incluso hay servidores que por la instalación de siguiente se preinstalan acá en el disco activo y se desconoce su funcionamiento. Correcto, que es muy importante, ¿verdad? Esa parte del inventario, conocer lo que tenemos para saber qué es lo que vamos a poder trabajar, ¿verdad? Y lo que tenemos habilitado, que no está en uso, mejor sacarlo para no tener pues problemas después, ¿verdad? De que no lo tenemos inventariado por ahí o que aparece una vulnerabilidad nueva que pues lo va a explotar, ¿verdad? Entonces, para que vean de una forma más gráfica y real cómo se ve la entidad certificadora, pues en esta imagen vemos las plantillas. Por acá son todas las plantillas que tiene por defecto creadas Microsoft cuando hacemos el rol, generamos el servicio y habilitamos la entidad certificadora. En este caso, un certificado que tenemos para las pruebas, para las POC, es el ESC1. El resto son certificados que están creados por defecto. Cuando le damos clic derecho y vemos las propiedades, entonces vemos qué es lo que trae o cómo se va a forjar ese certificado. Y vemos, pues, importante, el nombre del sujeto, que es la persona o el equipo que va a solicitar el certificado. Y luego, algo muy importante, que son las extensiones de uso, que es para qué se va a usar el certificado. Entonces, en esta plantilla, por ejemplo, se dice que las extensiones o los usos de ese certificado van a ser de autenticación del cliente o de correo seguro o de sistema de cifrado de archivos.
un poquito para que vean cómo se ve la entidad certificadora y cómo se ven las plantillas dentro del Active Directory Certification Services. Ya terminando un poquito la teoría de esa parte de la entidad certificadora, dentro de las extensiones de uso, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 muy importantes y son las peligrosas que hay que revisar en los certificados. Nosotros los entendemos como descripciones, el lenguaje máquina los entiende como los OID. Entonces, es el cliente de autenticación, el PKINIT cliente de autenticación, Smart Card, la tecnología que trabaja de Microsoft con Kerberos, Any Purpose, que son certificados para cualquier propósito, y SubSea, que no tiene un uso definido, ¿verdad? Entonces, importante, cuando estamos haciendo ese tipo de análisis, lo que no vamos a encontrar principalmente van a ser estos códigos por acá. Estos códigos no cambian. Cuando se crea un certificado a medida, sí se va a generar un código diferente, pero los certificados por defecto ya tienen esos códigos por acá que vamos a tener que identificar cuando lancemos los diferentes tipos de herramientas. Ok, me faltaba esto ya para terminar, cómo es el proceso, ¿sí? de solicitar un certificado. Entonces tenemos un cliente que puede ser un usuario o una computadora. Él pues dice, bueno, yo necesito un certificado de autenticación, por ejemplo. Él manda como una serie de requisitos, como la receta de lo que él necesita del certificado. Se genera ese template, se verifica contra la Certification Authority Enterprise. Ella ve si lo que dice la lista de requisitos se lo puede dar a él, y si él tiene permiso para tener ese certificado. Si todo está en orden, él le va a poner un sello con la llave privada y le va a generar el certificado que se va a instalar automáticamente en la computadora o el sistema compatible que lo vaya a usar, ¿verdad? Entonces, por acá nada más cómo son los containers de los certificados. Una vez que se generan y se generan y se generan certificados, pues el administrador va a poder ver acá en la entidad certificadora, en este caso se llama eCore Lab CA01-medio CA, donde va a tener los certificados revocados, los certificados emitidos, solicitudes pendientes, errores de solicitud y plantillas de certificado. Entonces, de nuevo, pantallazo dentro del servidor para que puedan ver cómo se ve y dónde se puede ubicar. Sí. Bueno, ya creo que un poquito de la teoría explicada de cómo funciona la entidad certificadora. Bueno, la verdad nosotros recomendamos que los que manejan esta infraestructura y que por lo menos están en la parte de que manejan Active Directory, Firewall y demás, eh, validen, por lo menos si tienen instalado la entidad certificadora, y lo otro es por lo menos en base a lo que nosotros vamos a mostrar acá de los templates que son vulnerables, puedan revisar cuáles son y qué configuraciones tienen. Entonces, básicamente, lo que vamos a mostrar son 8 formas. Bueno, existen actualmente 9 formas, pero vamos a estar mostrando 4 de ellas, que básicamente uno pudiera comprometer totalmente la entidad certificadora y el domain controller. Muy importante es que como explotar el directorio activo, esta es una de las formas. Como les mencioné, estaba el tema de cuando no tienes el SMB firmado, puedes explotarlo con el HTML Relay, o cuando por lo menos está afectado por lo menos con Petit Potan o Namer, otras vulnerabilidades específicamente que probablemente te permitan llegar al directorio activo. Pero acá tenemos como un pequeño menú, por eso acá el nombre de la charla, que es certificados a la carta, de 8 formas que probablemente no te funcione una, pero probablemente te funcione la dos, o no te funcione la cuatro, y así sucesivamente. Y algo interesante es que esta ataques que se están realizando la ADCS no han parado, porque incluso ya hay una versión que es nueva. Incluso se habla de que por lo menos se sigue aumentando diferentes formas de explotar vulnerabilidades. ¿Querías mencionar algo, Gerardo? Sí, que incluso, bueno, nosotros como Red Team o también los equipos de CyberThreat Intelligence utilizamos mucho lo que es Mitre, y a nosotros nos gusta mapear las técnicas que ya dominamos y que ya estamos implementando dentro de nuestros servicios. Y ya Mitre, de hecho, le ha asignado una técnica que es la 1649 y la lista como robo o falsificación de certificados de autenticación.
Ok. Vamos Entonces, entonces a hablar un poquito sobre S1, S2, S4 y S8. Ujú. Existen varias herramientas. Por lo menos está Certify, que es a nivel de Linux. También tenemos Certutil.exe y también tenemos el Certify, que son a nivel de Windows y a nivel de Linux. Por lo menos, explotar vulnerabilidades a nivel de directorio activo utilizando solamente el sistema operativo Windows es un reto. Yo sé que por lo menos acá estamos acostumbrados a correr herramientas a través de Linux y automáticamente escanear el DC o servidores y demás se nos hace muy fácil, pero digamos que ejecutar herramientas, por lo menos desde Windows, con un ambiente por lo menos fortalecido y demás, realizar movimientos laterales o sacar usuarios y demás, se vuelve un poco complicado. Existen herramientas, por lo menos como Certify, que básicamente te permiten enumerar la entidad certificadora. Certify es a nivel de Linux y lo primero que hacemos desde un principio como regla de pentesting es enumerar. Vamos a enumerar básicamente cuáles son las vulnerabilidades que puedan existir y específicamente lo que buscamos son el nombre de la CA, el template y los permisos que hablaba Gerardo. Gerardo nos mencionó que existen permisos de autenticación, de servicio, de cualquier propósito y que muchas veces cuando comenzamos a crear estas configuraciones, probablemente a todos le damos los permisos en los templates, pero digamos que a un template solamente le demos un permiso. Entonces, estas son, digamos que las dos herramientas que vamos a estar jugando para, digamos, comenzar a enumerar y la que vamos a utilizar para la demo es Certify, que básicamente él nos va a hacer todo el trabajo. Enumerar, explotar la vulnerabilidad a nivel de la configuración y cuál es el objetivo luego de tú obtener el certificado. Es autenticarte para extraer el hash NTLM que te va a permitir luego hacer pass the hash, que es básicamente utilizar el hash del usuario sin necesidad de craquearlo. Y también menciono esto porque hay clientes que nos dicen, no, lo que pasa es que tienes el hash, pero no tienes la contraseña. Entonces, ya hay herramientas como Nekeset, que es el sucesor de CrackMapExec, te permiten utilizar el hash y autenticarte a los equipos sin necesidad de conocer totalmente la contraseña. Estas técnicas se conocen como pass the hash y bueno, ya también está enumerado a nivel de Mitre y básicamente te permite autenticarse a nivel de los equipos. Pero el objetivo acá es sacar el template, a través de ese template, tomar por lo menos el certificado y a través de él luego sacar el hash. Entonces, tomen en cuenta estas dos herramientas que la pueden tener ahí debajo del hombro para explotar esta vulnerabilidad. Siguiente. Entonces, vinimos con el S1. Para explotar esta vulnerabilidad a nivel de la entidad certificadora uno es que la aprobación de administrador esté desactivada. Esta otorga permiso de un usuario bajo, o sea, un usuario, digamos, sin privilegios dentro del dominio. Probablemente usted tiene una buena configuración de qué usuarios tienen pocos privilegios. Estos son los usuarios de MyAdmin, estos son los usuarios con medios privilegios y así y demás. Pero explotando esto, podemos pasar del usuario más mínimo con una contraseña que probablemente sirva para acceder a una carpeta dentro del dominio a extraer usuarios con altos privilegios. Por lo menos acá no se requiere por lo menos las firmas autorizadas y tenemos que, a nivel de la autenticación, ¿qué permiso debe tener? El principal es el de autenticación. Ese es el que nos va a poner feliz de una vez. Si vemos que el template que hemos enumerado con Certify a nivel de hacer el find, vemos que tiene la parte de autenticación activada, automáticamente ya podemos ponerlo contento porque este nos va a servir para comenzar a autenticarnos y extraer certificados. Y el certificado, por lo menos que también tenga lo que es el subject alt name, que esto es aquí como que la llave de oro. Es decir, que puedes pedir un nombre en un certificado en nombre de otro usuario. Ejemplo, el Serpineda es un usuario con poco privilegio, pero sabemos que Eduardo Snake es el más alto toc toc del domain servidor. Yo voy a hacerme pasar para solicitar su certificado y extraer su hash NTLM y a partir de él autenticarme al dominio. Entonces, para mí el requisito principal, acá por lo menos un pantallazo a nivel de la entidad certificadora. Esto es a nivel de la configuración. Probablemente no es el pantallazo que vas a ver cuando comiences a enumerar Certify o con Certify. Él lo que te va a mencionar es la primera pantalla que mostró Gerardo, que es el nombre del template, las configuraciones y demás. Pero lo interesante acá es que, si se fijan, es que cualquiera puede solicitar dentro del usuario del dominio
autenticarse con el subject all row name y el tema de los permisos que tiene. Este sirve para todo. Este sirve para autenticación server, autenticación de Smart y KDC de, Authentication. Entonces, ya aquí es como que el S1 es el primer ataque. Es el primer ataque como que, digamos, más fuerte y más vulnerable. Entonces, conociendo ya estos permisos, acá por lo menos es la vista de Certify. Los comandos serían find, hashtag vulnerable DC, IP, que es la dirección IP, y un usuario y contraseña. Y él nos va a hacer como esa radiografía de cómo están todos los templates configurados. Sirve tanto como para Pentes o también como sirve para, por lo menos acá, que son administradores de configuraciones, utilizar esta herramienta para saber cómo están configurados sus templates y decir, bueno, esto hay que acomodarlo, hay que quitarle permiso y demás. Entonces, esta herramienta se ejecuta a nivel de Linux, te va a dar esa visibilidad. Principalmente aquí ya cuando ya tienes esto, si te fijas, es que puedes extraer usuarios de MyAdmins a través de esa autenticación. Entonces, un poquito acá sobre la demo, ejecutamos por lo menos el comando de Certify. Utilizamos un usuario que en este caso es Khal Drogo, hacemos referencia acá a Game of Thrones, los que son fanáticos de Game of Thrones, y apuntamos al directorio activo. Y si se fijan, él nos va a traer la data del Bluehost, que es lo que les mencionaba al principio, que es como una enumeración de todo el dominio. Y luego tenemos un archivo .txt que básicamente es la radiografía de la entidad certificadora. Tenemos la LDC y entidad certificadora, y él básicamente nos va a enumerar qué templates son vulnerables automáticamente. Él nos va a decir, este es vulnerable a S4, este es vulnerable a S1, este es vulnerable a S8, este es vulnerable a S2 o a S3. Y bueno, en este caso estamos explotando S1. El template, en este caso se llama S1, pero probablemente a nivel de las configuraciones cuando lo hicieron, se llame usuarios administradores, usuarios de impresoras y demás. O sea, puede tener cualquier nombre, no es para que se guíen solamente con S1. Una vez por lo menos ya identificado cuál es el template, lo que vamos a hacer es un request o pedir el tema del certificado a través de los permisos de tu usuario. Tenemos CalDrogo, su usuario, tenemos el dominio, tenemos el template y lo que vamos a hacer, si se fijan, vamos a pedir un certificado en nombre de otro usuario, en este caso el usuario administrator. Sacamos su certificado y una vez ya con el certificado como tal, extraemos su hash NTLM y a través de este hash ya básicamente vamos a decir que es game over porque tenemos, digamos, un usuario de MyAdmin o un usuario administrador dentro del dominio. Primer paso, hacemos el request con el usuario para enumerar. El segundo es el request para pedir el certificado, que es el PFX. Y luego el segundo request de autenticación hacia el dominio. Son dos autenticaciones para ser específico. Uno, el de request para sacar el PFX hacia la entidad certificadora. Y el otro es el request para sacar el hash NTLM que va hacia el director activo, porque en este caso él tiene la base de datos de los NTDS donde se almacenan todos los hashes. Entonces, una vez con este hash, ya básicamente vamos a poder autenticarnos a nivel del equipo y demás. Entonces, acá estamos utilizando NextSec a través de SMB. Le vamos a enumerar donde este usuario, como es DomiAdmin, me permite acceder a todas las máquinas del dominio de la red. Colocamos el usuario, colocamos el hash. Esta técnica es lo que se le llamaba el pass the hash. Tomamos este hash acá y le damos enter y ven, y si se fijan, donde dice Pownet es básicamente que tenemos acceso total o control de la máquina. Aquí se puede ejecutar comandos, enumerar y demás. Y principalmente estamos accediendo a servidores que probablemente ya vamos a hacer la fase de escalación de privilegios, enumerar o sacar archivos y demás. Esto en una red usted lo puede correr completamente. Claramente esto va a hacer mucho ruido porque vamos a ver múltiples autenticaciones de un usuario hacia múltiples servidores. Probablemente si existe un SOC, un threat hunting o demás, esto lo van a ver automáticamente. No es que crean que no lo van a ver. Automáticamente cuando se dé esta autenticación, va a ser muy visible. ¿Qué pasa? Uno comienza a probar uno por uno o luego después cuando comienzas a acceder a equipos que probablemente también a nuestra experiencia, lo comentamos, es que comenzamos a acceder a servidores de administradores. Por lo menos sabemos que Eduardo Snake es un oficial de seguridad y él maneja el director activo, el IPS, el firewall, los antivirus. Nos metemos a su máquina y o comenzamos a utilizar el tema de movimientos laterales a través de RDP o a través de hash. Robamos sus sesiones y comenzamos a pagar todos los temas de seguridad que tengan o agarramos estos pequeños usuarios y los metemos como
dentro de reglas que hacen excepciones y ya comenzamos a pasar desapercibido. Son algunas técnicas que probablemente no ocasione mucho ruido. ¿Qué pasa? Por lo menos en el momento de hacer pentest, red teaming y o una amenaza, el tema de extraer el LSAs, que en este caso es un pequeño archivo que se almacena a nivel de Windows, que corre a nivel de memoria y que contiene estos hatches. Herramienta que probablemente conozcan es el tema de Mimicax. Mimicax, sabemos que ya lo ven mucho los antivirus, pero básicamente se utiliza para extraer hash localmente cuando uno explota una vulnerabilidad. ¿Y por qué queremos hacer un poquito más específico en esta parte? Porque explotando una entidad certificadora es una forma de comprometer servidores y equipos. Probablemente, como lo mencionaba anteriormente, el tema de explotar una vulnerabilidad a través de un CVE, o a través de una máquina, o a través de una aplicación. El objetivo de ustedes es llegar al servidor, ya sea Linux o Windows, o llegar al tema de totalmente el directorio activo. Entonces, ¿qué pasa cuando comienzas a ejecutar herramientas como Rubios, que también te permiten extraer tickets, que es otra forma también de entrar al directorio activo? Hace mucho ruido, porque ya estas herramientas son conocidas por los antivirus. ¿Qué trabajo hay que hacer allá? Hay que por lo menos tratar de ofuscar en lo que es el Mimikatz o el Rubios como tal, o pedir un certificado que es un poquito ya que evade todo este tipo de controles. Entonces, y pasamos desapercibido porque es como un comportamiento normal. Porque estamos viendo de que dentro del funcionamiento del directorio activo con la entidad certificadora es algo muy, muy normal pedir un certificado para autenticarse. ¿Ok? Vamos con el S2 que es muy parecido al S1. Siguiente. En este caso también la aprobación del administrador debe estar desactivada. Un usuario de poco privilegio puede pedir a un usuario administrador. Pero en este caso, si se fijaban, en el S1 probablemente existan, digamos que dos permisos. El de Clean Authentication o digamos el de Smart Code, algo así. Esos dos. Pero en este caso en el S2 tenemos todos los permisos. O puede suceder un tema de que todos los otros templates estén muy bien configurados, pero el S2 tiene Any Purpose, lo cual te permite habilitar S1 y S4. Entonces, en algunas configuraciones digas, bueno, no soy vulnerable a S1, pero sí soy vulnerable a S2. Entonces, S2 me hace vulnerable a S1. Entonces, es básicamente lo mismo, básicamente el mismo tema, solamente que el permiso de template es totalmente permisivo. Siguiente, esta es la forma que se veían, por lo menos el pantallazo a nivel de la configuración. Cualquier usuario con pocos privilegios dentro del dominio puede solicitar un certificado. Acá el error a nivel de configuración es definir qué usuarios o servicios o grupos pueden pedir certificados y cuáles son los permisos que tienen. Entonces es muy importante ese tema de que, bueno, ya una vez el template tiene cualquier permiso, podemos habilitar o comenzar a pedir también su certificado. Es lo que hacemos en la siguiente. Otro pantallazo de Certify, como le dije, es esta herramienta, es la que va a estar debajo del hombro. Básicamente es enumerar todo el dominio, sacar el tema de los usuarios y específicamente saber quiénes son los domain users. ¿Por qué es importante enumerar en esta fase? Ya que una vez identificados los domain admin, pides tu certificado directamente al usuario. Siguiente, que vamos un poquito de lo que es la demo. Eh, Enumerando de nuevo el Certify, todo lo que es a nivel de los archivos. Cuáles son el template vulnerable, qué usuarios son los que pueden permitir acceder a él, ya que vemos que es vulnerable. Mira, fíjese también que existe el S3. En este caso, el S2 puede habilitar el S3 automáticamente por a nivel de permisos que se puedan solicitar. Una vez ya colocamos el nombre del template, volvemos a hacer ese proceso. Venimos con Certify, hacemos el request con el usuario con pocos privilegios, apuntamos a la entidad certificadora, el template vulnerable y vamos a traer el PFX, que es el certificado. Ese es el jueguito. Aquí no hay más historia de cómo explotar estos certificados. Una vez por lo menos ya tomado el archivo PFX, lo que hacemos ahora es autenticarnos hacia el dominio que tenemos en el archivo. Venimos acá y extraemos por lo menos el certificado del usuario administrador y luego sacamos de nuevo el hash NTLM. Es básicamente muy similar al S1 debido a que a la diferencia acá es el tema
de los permisos. Ellos lo colocan para hacer referencia a que uno puede comenzar a habilitar otros templates que probablemente sí estén parchados. Y hacemos el mismo procedimiento, agarramos el pequeño hash y nos autenticamos. Aquí ya pudiéramos decir game over tomando todo el dominio como tal. ¿Ok? S4. Ujú. Ok, vamos con lo que es el ESC4, Escalation Privilege, ¿verdad? El número 4. El certificado, pues la vulnerabilidad o la misconfiguration radica en derechos excesivos sobre la plantilla del certificado. Las plantillas de certificado son, como muchos objetos dentro de lo que es el Active Directory, un objeto securizable. Entonces va a tener su lista de acceso discrecional, que es esta que está por acá. Entonces, permisos peligrosos que puede tener una plantilla de certificado que es identificada como es SC4. Tener privilegios sobre ese objeto, que es sobre esa plantilla de propietario, tener privilegios de control total, tener privilegios de escribir como propietario, tener privilegios de escribir lo que es la parte de la ACL o poder escribir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, un usuario normal, el privilegio que debería tener sobre la plantilla, sobre ese template, de ese certificado, es de inscribirse si fuera caso que el administrador está permitiendo que el usuario se inscriba él propiamente. Entonces, derechos excesivos o privilegios excesivos que tienen una plantilla de estos son pues esos que están por acá. Entonces, voy a ponerlo así. Por acá les tenemos 3 ejemplos. El ejemplo 1 es cómo se vería esa lista de acceso discrecional desde un usuario administrador del dominio. Él puede leer, puede escribir, puede inscribirse, tiene ese control, ¿verdad? De hacer modificaciones sobre el template. ¿Cómo sería un usuario normal? ¿Cómo debería estar configurado un usuario normal? Por acá, usuarios del dominio, nada más puede inscribirse. ¿Y cómo es el escenario que tenemos hoy? Es pues Philip Price, en este ejemplo de esta plantilla, pues puede leer, puede escribir y puede inscribirse. Entonces, Bloodhound también ya se ha integrado con esa parte de ataques a certificados. Aquí podemos ver, después de hacer una enumeración, cómo se vería la identificación de esta vulnerabilidad en ese certificado. Dice que Khal Drogo, es nuestro usuario famoso, tiene generic all, o sea, tiene privilegios completos sobre el certificado. Así como los domain admin tienen privilegios sobre el certificado, los enterprise admin tienen privilegios sobre el certificado y este objeto que está también en el dominio tiene privilegios sobre ese certificado. Entonces, al tener esos privilegios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que estaba mencionando Elser. Al final, todos los caminos nos llevan al SC1. Entonces, ya que podemos modificar esta plantilla, vamos a desconfigurarlo o a configurarlo a nuestra medida para que sea un SC1. Entonces, pues Bloodhound también tiene una parte muy interesante que nos dice cómo se puede aprovechar ese ataque con pues, herramientas, y lo que vamos a hacer es desconfigurar la plantilla para que nos quede a nuestro favor. Entonces, como mencionó Elser, Certify, pues por aquí sale el nombre del creador. La verdad es que hizo un muy, muy buen trabajo y la herramienta pues hace casi todo por ella misma, ¿verdad? Como magia. Por aquí recalcar nada más lo importante de que sí, aunque existan herramientas de este tipo que nos ayuden, a automatizar de esta forma tan sencilla que se puede ver el ataque, lo importante es nosotros como especialistas entender qué hace la herramienta, hacer la investigación, entender la vulnerabilidad, leer el código de la herramienta, hacer pruebas en laboratorios controlados antes de desplegarlo en lo que es un ambiente de producción o un cliente. Entonces voy a poner de nuevo el demo, nada más. Hacemos enumeración con Certify. Él nos dice que el template SC4 se encuentra disponible. Por acá vemos los derechos, vemos que Khal Drogo está dentro de control total, puede escribir, puede sobreescribir las listas de acceso discrecional. Entonces lo que vamos a hacer es desconfigurar esa plantilla para que nos quede como la plantilla de nivel 1. Entonces aquí vemos el ejemplo en vivo, cómo realmente la herramienta hace todo y al final nos va a dar el certificado. Entonces vamos a ver, por aquí ya está enumerando. Vamos a pedir el template.
aquí ya se está pidiendo el template, pero se están aplicando las misconfiguraciones para poder aprovecharse de ellas. Está ajustando lo que son los descriptores de seguridad y nos va a devolver lo que es el certificado después. Entonces solicitamos el certificado a nombre de lo que es un usuario privilegiado, porque ya es vulnerable a SC1 esa plantilla. Entonces pedimos un certificado a nombre de un usuario que tenga privilegios de administrador del dominio, y a partir de ese certificado vamos a importarlo en memoria o en una variable de entorno dentro de lo que es el Kali Linux, para autenticarnos contra el controlador de dominio con este usuario y pedir el hash NTLM, que nos va a permitir pues ejecutar acciones dentro del dominio, ¿verdad? Al final, el hash NTLM es lo que nos va a permitir tener esos privilegios dentro del dominio para poder desplegar ya sea pues los grupos, ¿verdad? Los APTs, su ransomware, y en caso de nosotros, pues nada más poder mostrar a las organizaciones el impacto que puede generar internamente, pues tener una vulnerabilidad de esas en la infraestructura. Nosotros no vamos a hacer nada malicioso, tomamos par de capturas, recoleccionamos información y pues los plasmamos en un reporte. Entonces la siguiente parte, nada más quería mostrarles todo lo que hizo la herramienta fue realmente aplicar estas malas configuraciones, que es que cualquier usuario autenticado tenga el privilegio de solicitar certificados. Si no tuviéramos ese privilegio, la entidad certificadora no nos hubiera dado el certificado. Que la aprobación del administrador esté deshabilitada. Existe una opción de que cada certificado que se pida tenga que ser aprobado previamente por un administrador, que no se requieran firmas autorizadas, que el uso extendido del certificado sea de autenticación, porque nosotros lo que queremos es autenticarnos como otro usuario, y que lo que mencionaba Elsa, que el subject alt name esté habilitado, porque eso es lo que nos posibilitó, nos permitió pedir un certificado a nombre de un domain admin. Entonces, eso fue lo que hizo la herramienta, bastante rápido, y nada más queríamos aquí que entendieran un poco qué es lo que hacía. Ya para terminar, tenemos lo que es el ESC8. Este es muy famoso, nos lo encontramos mucho en organizaciones internas. Algo importante que decir es que las empresas en las que más nos encontramos esto, las empresas que tienen más infraestructuras de este tipo desplegadas, son las empresas grandes, porque necesitan este tipo de ayuda para poder gestionar el acceso a recursos determinados dentro de la red de una manera pues más ágil. Entonces, ¿quiénes son las empresas que nos hemos encontrado con estas configuraciones y que hemos podido comprometer pues de una manera pues bastante rápida? Son bancos, entidades de gobierno, empresas gigantescas. En las pymes o las empresas más pequeñas es donde no encontramos ese tipo de vector de ataque y utilizamos otro tipo de como SMB Relay. Entonces ahí lo importante es recalcar, ¿verdad? Las empresas grandes y las más, digamos que las que tienen más impacto, ¿verdad? A nivel pues, de la sociedad, son las que más encontramos con este tipo de vulnerabilidades. Entonces, volviendo a lo que es el ESC8, los requisitos son que la entidad certificadora nos permita pedir un certificado, ¿verdad? Que cualquier usuario pueda pedirlo. Que la aprobación esté desactivada. Si vemos, son como los mismos requisitos. Que no se requieran firmas autorizadas y que exista un servidor web para que podamos enrolarnos automáticamente nosotros. Entonces, este es el panel, así es como se ve. Ese web enrollment así se ve cuando lo accedemos en una red por medio de Certify. Lo que hacemos es que lo enumeramos, lo identificamos, lo encontramos y lo tratamos de acceder para ver si está habilitado. Él nos va a pedir un nombre de usuario, Hola, una Gerardo. contraseña. Dice que nos Ajá. quedan 2 minutitos nada más. Un Sí, minuto más creo que nos queda. Ya. sí, ya estamos terminando. Va a pedir el certificado y así es como se ve cuando se pide el certificado. Entonces, pues este es el demo. Certify igual nos permite pedir certificado. La diferencia de este SC8 es que no vamos a pedir un certificado a nombre de un usuario, sino que lo vamos a pedir a nombre de un domain controller. Entonces, el domain controller tiene la capacidad de hacer replicación de directorios de usuarios. Entonces, por eso es que lo vamos a utilizar. Este se aprovecha de otra vulnerabilidad que es el NTLM Relay,
y se junta con lo que es vulnerabilidades como Petit Potin o Coerce para obligar al controlador de dominio a autenticarse en nuestro servidor. Nosotros capturamos esa autenticación, hacemos un relay y le decimos que vaya a pedir un certificado a nombre de él, que es el controlador de dominio. Con ese certificado ya tenemos privilegios de domain controller, decimos que somos un domain controller, hacemos un DSync, una replicación de directorios, y le decimos que nos replique todos los hashes o todas las contraseñas del dominio, y ahí pues escoge cuál usuario se quiere comprometer o cuál usuario se quiere pues acceder a determinado recurso. Ya con eso terminaríamos los demos. Nada más importante que cuando se crean este tipo de roles, se ejecutan este tipo de infraestructuras internas, a veces se ve videos de YouTube, no se analiza o se estudia bien cómo configurarlo de una manera segura, y pues básicamente este check es el que permite que cualquier usuario pida certificados a nombre de otro usuario. Persistencia. Importante ahí nada más la persistencia. Este es un método que tiene bastante persistencia porque los certificados usualmente pues expiran después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Aunque el usuario cambie la contraseña, el certificado no va a expirar. La única forma de eliminar este acceso del usuario es a través de revocar el certificado. Y ya por último, las recomendaciones. Sí, ya para finalizar ahí, es básicamente hardenizar la entidad certificadora y proteger a nivel de los templates. Esto acá hacemos una prevención, parchar y bueno, verificar el tema de los templates. Más que nada creo que es la recomendación principal al nivel de las protecciones. A nivel de detección, hay una serie de logs o eventos que se pueden verificar. Hay soluciones de seguridad que están empezando a implementar estas verificaciones para poder entender o ver mejor en la red cómo se está comportando el tema de la solicitud de certificados. Por último, referencias, SpecterOps, el GitHub, el demo está basado en lo que es el GOAT.